El reloj marcaba las 2:37 de la madrugada. La carretera desierta serpenteaba bajo la débil luz de la luna como una cicatriz en la piel oscura de la noche. El sonido monótono de las llantas contra el asfalto era casi un alivio para Rafael. Dentro del coche reinaba el silencio, interrumpido solo por la suave respiración del pequeño Pedro, dormido en el asiento trasero. Era la tercera vez esa semana que Rafael hacía ese recorrido sin rumbo. La ciudad dormía, pero él no podía. Desde el accidente, desde el día en que le comunicaron que Mariana había muerto, no volvió a conciliar el sueño. El duelo tenía una forma extraña de aferrarse a todo, a los muebles, a la ropa, a la risa que resonaba en los pasillos vacíos de la casa. Y más que nada, al tiempo. 2 años. Ya habían pasado 2 años desde esa llamada de la policía. Un accidente brutal, explosión inmediata, el coche calcinado, el cuerpo irreconocible. Dijeron que era ella. Documentos en el coche, la alianza de casados, un fragmento del bolso. Pero nunca hubo un funeral de verdad, solo una urna simbólica. Y silencio, un silencio doloroso. Rafael se asomó al espejo retrovisor. Pedro dormía abrazado a su peluche, el único que todavía conservaba el perfume de Mariana. El niño tenía apenas 5 años cuando todo ocurrió. Desde entonces, casi no habla de su mamá, como si nombrarla confirmara que, en verdad, se había ido para siempre. «Papá». La voz adormilada rompió el flujo de recuerdos. «Tengo hambre». Rafael soltó un suspiro y le regaló una sonrisa tierna. «Vamos a buscar un lugar, campeón». 15 minutos después, tomaron una salida mal iluminada de la carretera y encontraron una pequeña lonchería. Un letrero parpadeante, pocas mesas ocupadas, olor a fritura en el aire. Una típica parada de camioneros, olvidada en el tiempo, pero estaba abierta, y eso bastaba. Pedro corrió hacia una mesa junto a la ventana. Rafael lo siguió con paso lento, cargando el peso invisible de la nostalgia. Se sentaron. Un radio antiguo ponía una canción ranchera suave, y en una televisión en la esquina pasaba un noticiero sin sonido. Todo parecía absolutamente normal, hasta que Pedro, jugueteando con la pajilla del jugo recién servido, clavó la mirada en dirección al mostrador. «Papá». Rafael lo miró, pero el niño no lo estaba viendo a él. Tenía los ojos fijos en una mesera que atendía una mesa al otro lado del salón. «Esa mesera», murmuró Pedro, «se parece a la mamá». Fue solo un comentario inocente, pero la sangre de Rafael se heló. El aire pareció enrarecerse por un segundo. Lentamente giró la cabeza hacia donde señalaba su hijo, y entonces la vio. El corazón se detuvo, el tiempo se detuvo. La mujer allí, con una charola en la mano y un uniforme sencillo de mesera, tenía el mismo rostro. Mariana, o alguien idéntico, la misma forma de caminar, la misma mirada concentrada al equilibrar los vasos. El cabello más corto, castaño oscuro, pero los rasgos era como mirar un fantasma. Rafael no pudo mover un músculo. Por un instante creyó que era un delirio, otra alucinación provocada por el cansancio, otra trampa de la nostalgia. Pero entonces ella se volteó y lo vio a él. Sus miradas se cruzaron y el mundo se derrumbó en ese segundo silencioso. La charola resbaló de sus manos. El estrépito de los vasos estrellándose contra el suelo resonó como un trueno en el salón enmudecido. Un cliente se volvió asustado. Pedro se encogió en la silla, y ella, pálida como cera, se llevó la mano a la boca, los ojos llenos de pavor y asombro. «Rafael». Su voz salió baja, temblorosa, entrecortada. Era su voz. Él dio un salto en el asiento. No podía respirar. Cada célula de su cuerpo gritaba: «¡Es ella! ¡Es ella!». La mesera dio un paso atrás, como si temiera lo que sucedería a continuación. Un compañero se acercó para ayudar a limpiar el suelo, pero ella no se movió.
Solo clavaba la mirada en Rafael, como si estuviera viendo una pesadilla del pasado cobrar vida. Rafael avanzó un paso. El suelo le pareció distante, las piernas flaquearon. Quiso decir algo, pero la garganta se le secó. Quiso gritar, llorar, preguntar, pero el universo entero se redujo a aquella mirada. Esa misma mirada que lo cobijaba en las noches frías, que sonreía en los domingos perezosos, que él creía no volver a ver jamás. Pedro apretó su mano. «¡Papá! ¡Es ella!». Rafael miró a su hijo, luego a la mujer, y todo dentro de él se quebró. Miedo, duda, luto. Solo quedó una certeza. Ese era el rostro que amaba, la mujer que nunca abandonó sus sueños. Y ahí estaban, mirándose bajo las luces frías de la madrugada, como si el tiempo se hubiera plegado, como si el destino hubiera aguardado 2 largos años por este instante. La mesera, o Mariana, o quien fuese, respiró hondo, como si fuera a desmayarse, y entonces, en silencio, se dio la vuelta y corrió hacia los fondos de la lonchería. La puerta trasera de la lonchería se cerró de golpe, haciendo un estruendo seco en el silencio nocturno. Rafael dudó un segundo y luego salió corriendo tras ella. Su corazón latía tan fuerte que apenas oía sus propios pasos. Pedro, confundido y asustado, se quedó sentado en la mesa, con los ojos abiertos de par en par, fijos en la puerta por donde su mamá había desaparecido. En el callejón lateral, detrás del edificio, Rafael la encontró. Estaba recargada en la pared, respirando agitada, con las manos temblorosas presionadas contra el pecho. Al verlo, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de alegría. Eran lágrimas de pavor. «Mariana», murmuró él dando un paso al frente. «¿Eres tú?». Ella retrocedió como si esa simple pregunta fuera una amenaza. «Vete, Rafael, por favor. Yo te vi morir, yo te enterré», decía él entre sollozos e incredulidad. «¿Cómo? No debí venir aquí», susurró ella. «Esto no puede estar pasando». Rafael movía la cabeza, tratando de ordenar sus pensamientos en medio del caos emocional que lo consumía. Todo en ella gritaba, «Mariana». La forma de morderse el labio, la costumbre de cruzar los brazos cuando estaba nerviosa, la mirada intensa cargada de sentimientos que solo él conocía. Pero, ¿y si era una coincidencia imposible? ¿Una doble? «Dime que eres tú», rogó él. «Dime que no me estoy volviendo loco». Ella vaciló, con los ojos vidriosos. Luego, despacio, subió la manga de la blusa hasta el hombro. Allí, en un costado del brazo, había una cicatriz fina y curva, como una sonrisa triste en la piel. «Tú mismo me la hiciste, ¿recuerdas?», dijo ella con una sonrisa breve y triste. «Cuando dejaste la plancha encendida en el suelo. Yo acababa de salir de la ducha». Las piernas de Rafael flaquearon. Era ella. No había ya dudas. Aquella cicatriz, aquel recuerdo, ese rostro. Mariana la abrazó con todas sus fuerzas, desesperado, como quien agarra su propia alma que vuelve al cuerpo. Pero ella permaneció rígida, no correspondió, solo lloraba en silencio. «Pensé que te había perdido», susurraba él al oído. «Yo morí contigo ese día». «No», contestó ella, aún fría. «Yo morí. No sabes lo que me hicieron». Rafael dio un paso atrás, buscando sus ojos. «Entonces dime ya, ¿qué te pasó?». Ella lo miró durante unos segundos, sus ojos oscilando entre el dolor y la culpa. «No puedo, no aquí, no ahora, no es seguro». «¿Seguro? ¿Qué significa eso?». Apretó los puños Rafael. «¿Quién te está amenazando, Mariana?». Ella se quedó en silencio, miró a su alrededor, como si esperara que alguien saliera de las sombras. Entonces se encogió de hombros. «Pueden estar vigilando. No debía haberte hablado, no debía haberte mirado, pero no pude evitarlo. Cuando te vi ahí con Pedro,
El nombre del hijo la rompió. El llanto se intensificó, las palabras se ahogaron. Rafael intentó tocarla de nuevo, pero ella retrocedió. Paso noches en vela pensando en ti. Pedro sueña contigo. Aún habla con su almohada como si fueras tú. Y ahora estás viva, decía él con voz temblorosa. ¿Y me pides que me vaya? Ella mordió su labio, desviando la mirada. Si me amas, déjame ir. En ese instante, Pedro apareció en el callejón. Avanzaba despacio, como quien pisa vidrios. Cuando vio a su mamá, se detuvo. Sus ojos se agrandaron, la respiración se hizo corta. Parecía que el tiempo hubiera retrocedido, que todo lo vivido en los últimos 2 años fuera un error. ¿Mamá? Ella se giró lentamente. El corazón le latía con fuerza, el rostro empapado en lágrimas. No había forma de esconderlo más, ni de huir. Mi amor, susurró ella, arrodillándose con los brazos abiertos. Pedro corrió y se lanzó a sus brazos, como si fuera el abrazo que había esperado desde la última buena noche. Rafael sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Aquella escena, aquella imagen, era todo lo que jamás pensó volver a ver. Mariana lloraba desconsolada mientras apretaba al niño contra su pecho. «Perdóname, mi vida, perdóname». Pedro no dijo nada. Solo permaneció ahí, aferrado a ella, como si quisiera evitar que el mundo se la arrebatara de nuevo. Rafael se acercó. «Ya basta. Pase lo que pase. Ahora estás aquí, y no voy a permitir que desaparezcas otra vez». No sin respuestas. Mariana se incorporó despacio, tomando a Pedro de la mano. «Está bien», dijo con voz ronca, «pero no aquí, y no ahora. Mañana, después de mi turno, cerca del río, donde solíamos pescar con Pedro, ¿te acuerdas?» Rafael asintió. Era un lugar tranquilo, aislado, lleno de recuerdos felices. Ella volvió la mirada hacia él, y esta vez su expresión era distinta. Ya no solo había miedo, también había nostalgia, culpa, amor. «Rafael», dijo, con la voz quebrada, «yo nunca morí, solo me borraron del mundo». Y antes de que él pudiera preguntar algo más, ella se giró, tomó su delantal de la perilla de la puerta y volvió a desaparecer en el interior de la lonchería. Rafael se quedó allí, parado, con Pedro a su lado, sin aire, sin suelo bajo los pies, pero con una nueva verdad en las manos. La muerte de Mariana había sido una mentira cruel, y ahora necesitaba la verdad completa. El sol de la mañana apenas rozaba la superficie del río cuando Rafael llegó al sitio acordado. El viejo muelle de madera aún resistía al paso del tiempo, a pesar de que las tablas crujían bajo sus pasos. La brisa suave movía el agua y las ramas bajas de los árboles. Iba acompañado de Pedro, que sostenía un sándwich envuelto en una servilleta como quien lleva una ofrenda a un encuentro sagrado. Minutos después apareció Mariana, sin uniforme, sin maquillaje, con una blusa clara y unos jeans sencillos, el cabello recogido, la mirada cautelosa, los pasos lentos. Se veía más pequeña que antes, como si el mundo le hubiera robado la estatura. Rafael la observó acercarse. Cada paso suyo era una espina clavándose más en su pecho. Pedro corrió hacia su madre y la abrazó, y ella correspondió con una ternura tan dolorosa que llenó los ojos de Rafael de lágrimas. Era un reencuentro que parecía imposible, y aún así parecía irreal. Los tres se sentaron en el deck de madera. El silencio flotaba entre ellos como un velo, hasta que Mariana respiró hondo y empezó. Aquella noche salí más tarde de la oficina. Recibí una llamada en el estacionamiento. Pensé que era una clienta. Me acerqué al coche. Ellos ya estaban ahí. Su voz era baja y temblorosa, pero tras el miedo se notaba firmeza. 2 hombres, con máscaras. Uno me sujetó, el otro me colocó algo en la cara. Desperté en una habitación oscura, sin ventanas,
con las manos y los pies atados. Rafael cerró los ojos un instante, intentando contener la rabia que hervía dentro de él. Mariana prosiguió. Los primeros días me mantuvieron vendada. Me interrogaban sobre la oficina, nuestros clientes, bienes y cuentas. Pero al ver que no cedería, cambiaron de táctica. Ella miró a Pedro, que escuchaba en silencio con la mirada atónita. Te mostraban fotos tuyas, Rafael, fotos tuyas, y de Pedro, fotos recientes. Sabían dónde trabajabas, dónde estudiaba él. Decían que si intentaba huir, ustedes dos morirían, que simularían un asalto, un accidente. Yo les creí. Malditos, murmuró Rafael con los puños apretados. Tú nunca dejaste de pensar en nosotros. Ella asintió, tragando saliva. Me quitaron el celular, los documentos, quemaron mi bolso frente a mis ojos. Después, trajeron a otra mujer, parecida a mí, muy parecida. Dijeron que iban a arreglar el problema de identificación. Pensé que era solo una amenaza vacía. Hizo una pausa y se perdió mirando el horizonte, como si el siguiente peso fuera demasiado grande. Una semana después, escuché a uno de los captores celebrando. Dijeron que el plan había funcionado, que la explosión había sido limpia. Entonces entendí. Pusieron a ella en mi coche y la mataron, o quizá ya estaba muerta, no lo sé. Solo sé que fue ella a quien enterraron. Rafael palideció. La imagen del coche ardiendo, las cenizas que dijeron eran de Mariana, volvió con fuerza. ¿Por qué sigues viva entonces? ¿Por qué no te mataron también? Porque yo vi sus rostros, pero tenían planes. Amenazaron con dejarme en un pueblo pequeño, con una nueva identidad. Dijeron que si volvía, si decía algo, ustedes morirían. Y yo creí con todo mi miedo. Bajó la cabeza, las manos le temblaban. Viví semanas en un sótano. Después de madrugada, me dejaron en una carretera con ropa, algo de dinero y documentos falsos a nombre de Laura. Llegué a esta ciudad haciendo autostop. Empecé a trabajar donde podía, siempre con miedo, siempre mirando por encima del hombro. ¿Por qué no intentaste contactarme? Ni una carta, ni un mensaje, nada. Lo intenté, pero no pude. El miedo, Rafael, su miedo era más fuerte que todo. Era real. Sabían todo de ustedes. Me mostraban fotos e información actualizada. No podía arriesgarme. Yo... No terminó la frase. La voz se le quebró. Pedro se acercó y se enroscó en el regazo de su madre como si nunca hubiera olvidado aquel lugar. Mariana lo apretó contra su pecho, con el rostro hundido en el cabello del niño. ¿Ya estás segura, mamá?, susurró él. Ella trató de sonreír, pero la lágrima cayó primero. No sé, mi amor. A veces siento que aún me vigilan. Veo coches detenidos demasiado tiempo, gente mirándome demasiado rato. No sé si es paranoia o si es real. Rafael se acercó y se sentó a su lado. Puso la mano sobre la de ella, con firmeza. Ahora somos tres, y nadie más te va a hacer daño. Lo prometo. Ella lo miró, con los ojos llenos de culpa y amor. Rafael continuó. Voy a descubrir quiénes son, llegaré hasta el fondo, pero ya no vas a huir, ya no vas a vivir con miedo, ahora estás en casa. Mariana no respondió, solo apoyó la cabeza en su hombro, con los ojos cerrados, como si en ese momento el mundo le diera una tregua. El río corría en silencio y los árboles se mecían con el viento, testigos mudos de aquella promesa. Por primera vez en 2 años, Rafael sentía que había una verdad, por dolorosa que fuera, con la que podía lidiar. La muerte había sido una mentira, pero el amor, ese nunca dejó de ser real. El sol aún no había asomado en el horizonte cuando Rafael empezó a trazar un plan. Había dormido poco, o casi nada. El rostro de Mariana,
Su voz temblorosa describiendo los días de cautiverio daba vueltas en su mente como un torbellino silencioso. Aquello no podía terminar con miedo y silencio. Necesitaba justicia y protección. Esa misma mañana llevó a Pedro de vuelta a casa. Mariana, en contra de su voluntad, aceptó quedarse escondida en una posada alejada de la ciudad, en una habitación que Rafael había reservado con un nombre falso. Él sabía que ahora que ella había reaparecido, los ojos que la vigilaban podrían estar cerca. A la semana siguiente, Rafael se movió con rapidez. Contrató a 2 investigadores particulares, un ex policía llamado Arnaldo y una analista de datos discreta y eficaz, Erika. En menos de 72 horas, el pasado de Mariana empezaba a tomar contornos más oscuros de lo que él esperaba. «Esto no es un caso aislado», dijo Arnaldo, desplegando fotos y archivos sobre la mesa del pequeño despacho improvisado. Varias familias con patrimonio, herencias o empresas familiares han sufrido secuestros o desapariciones misteriosas. Todas tenían algún vínculo con abogados o gestores de confianza que luego desaparecieron. Rafael hojeó las hojas con inquietud. Se dibujaba un patrón: secuestro de alguien clave, desaparición, presión psicológica y luego silencio. Pero el caso de Mariana tenía un elemento extra. Ella vio sus rostros. ¿Y el accidente?, preguntó Rafael. ¿Cómo simularon todo eso? Según los peritajes de la época, Erika sacó un informe antiguo. No hubo examen de ADN. El cuerpo se declaró irreconocible. La identificación se basó solo en los objetos hallados en el coche. Fue todo muy rápido, muy conveniente. Rafael se recostó, pasándose las manos por el rostro. Los habían engañado a todos, a la policía y a él. Mientras tanto, Mariana intentaba mantenerse invisible. La posada era sencilla, de madera, rodeada de maleza y alejada del centro, pero hasta allí el presentimiento de ser observada la perseguía. En la tercera noche sonó el celular del restaurante, el que ella había usado en sus turnos. Era un mensaje anónimo. «Has ido demasiado lejos, Laura. No olvides que todavía sabemos dónde estudia». Casi dejó caer el aparato. Temblaba. Miró a su alrededor. Sus manos apretaban el teléfono como si intentaran estrujar el miedo junto con él. Llamó a Rafael al instante, con la voz en pánico. «Ellos saben, Rafael. Me mandaron mensaje. Mencionaron a Pedro». Él reaccionó al momento. «Tranquila, quédate en la habitación, cierra todo con llave. No abras a nadie. Voy a mandar a Arnaldo para allá ya mismo». Y así lo hizo. A la mañana siguiente, el informe de Arnaldo fue breve, pero inquietante. «Encontré huellas de neumáticos recientes en el camino de terracería que conduce a la posada. Un coche estuvo ahí estacionado casi 1 hora, con el motor apagado, sin placas visibles. O estaban vigilando, o planeando algo». Mariana cayó en pánico. Quiso huir de nuevo, cambiar de ciudad, desaparecer otra vez. «No, Mariana, no esta vez», dijo Rafael sujetándole las manos con firmeza. «Ahora sé lo que hago. Ahora puedo luchar. Ya no estás sola». Pero la tensión crecía. Hasta Pedro empezó a notarlo. «Papá, ¿por qué mamá siempre está asustada?», preguntó una noche abrazando su osito. Rafael dudó. «A veces en la vida existen monstruos y visten traje». Esa noche, Rafael se quedó despierto hasta tarde, vigilando por la ventana cualquier movimiento extraño. Una motocicleta pasó despacio 2 veces. Un coche oscuro se quedó al otro lado casi 20 minutos. ¿Coincidencia o señal? Al día siguiente, Erika llegó con novedades. «Rastreando movimientos de bienes, vinculamos 3 nombres sospechosos a una empresa fachadas en el interior. Uno de esos nombres era de un socio del antiguo despacho de Mariana». «¿Qué?», se levantó Rafael de un brinco.
¿Un socio? Sí, el más joven. Entró 6 meses antes de su desaparición y desapareció un mes después de su accidente. La rabia subió en Rafael como lava. Alguien de adentro, alguien en quien ella confiaba. Eso lo explicaba todo. ¿Tenemos direcciones?, preguntó. Sí, y Arnaldo ya va en camino. Pero Rafael sabía que aquello los ponía en el centro de algo mucho más grande, y cada paso que daban los acercaba al abismo. Aquella misma noche, Mariana recibió otro mensaje. Último aviso. Guarda silencio, o enterraremos más que identidades. Ella se desplomó en lágrimas, temblando en un rincón de la habitación. Otra vez fue Pedro quien la abrazó. Pequeño, pero valiente, como si supiera que ahora le tocaba protegerla. Mamá, estamos juntos. Ya no tienes que tener miedo. Rafael llegó minutos después y la encontró así, encogida, frágil, pero rodeada de amor. Se arrodilló ante ella y tomó su rostro entre las manos. Te lo prometí, y lo cumpliré. Nadie volverá a hacerte daño, ni a ti, ni a Pedro, ni a nadie. Ella solo asintió con el miedo y la esperanza entremezclados en la mirada. Afuera, un coche apagó los faros y se alejó lentamente por el camino de tierra. La cacería había comenzado. El silencio en la sala era espeso como el concreto. Rafael, Mariana, Arnaldo y Erika estaban reunidos alrededor de una laptop abierta, donde los nombres y las conexiones de una red criminal comenzaban a dibujarse con detalles aterradores. Mariana no fue la única, dijo Erika señalando una hoja de cálculo con fotos y fechas. Tenemos al menos 5 casos en los últimos 4 años, todos con el mismo patrón. Un familiar secuestrado, la empresa presionada con chantajes disfrazados de acuerdos y, en algunos casos, víctimas sustituidas por cuerpos irreconocibles. Rafael no apartaba la mirada de la pantalla. Las fechas, los nombres, los rostros, todo señalaba que aquello era mucho más grande de lo que imaginaban. ¿Y esa mujer que murió en el coche?, preguntó él. ¿La que usaron en lugar de Mariana? Arnaldo sacó un archivador y extrajo una carpeta. Se llamaba Fabiana Sousa. Tenía historial de vida en la calle, sin familia conocida y metida en pequeños delitos. Desapareció 2 meses antes del accidente. Creemos que la engatusaron con dinero o amenazas, y cuando dejó de servir, la sacrificaron. Mariana tragó saliva, pálida. Dios mío. Yo la vi. Estaba con ellos. Parecía confundida, asustada. Nunca pensé que... Rafael apretó con fuerza la mano de ella. No eres culpable de nada de esto. Pero la culpa pesaba sobre el rostro de Mariana como una sombra. Ya no lloraba, no quedaban lágrimas. Solo miraba en silencio las pruebas que desmantelaban 2 años de dolor. Y entonces llegó el golpe. A última hora de la tarde, Arnaldo salió a encontrarse con una fuente que decía tener información interna de la organización. Rafael insistió en acompañarlo, pero Arnaldo se negó. Si esto es real, necesito discreción. No puedo exponerte a ti, ni a Mariana, ni al niño. Pero 2 horas después sonó el teléfono. Era Erika con la voz temblorosa. Rafael, hallaron a Arnaldo, lo golpearon brutalmente, lo dejaron en la puerta de la comisaría con una nota prendida al abrigo. Rafael arrancó con el coche y fue al hospital. Arnaldo seguía con vida pero inconsciente. Tenía 2 costillas rotas, cortes profundos y moretones por todo el cuerpo. La nota era breve y fría. La próxima vez será la familia. El mensaje no dejaba dudas. Rafael regresó a la posada con el corazón en llamas. Mariana lo vio entrar y entendió sin necesidad de palabras. ¿Lo atacaron? Sí. Y ahora no tenemos opción. Tú y Pedro deben irse de aquí, ahora mismo. ¿Pero a dónde? A una casa de campo de un amigo mío.
abandonada desde hace años. Nadie la conoce. Está lejos y es segura. Yo los llevo. Esa misma noche, en silencio absoluto, Mariana y Pedro subieron al coche con una mochila cada uno. Sin celular, sin documentos originales. Todo lo rastreable quedó atrás. Condujeron durante 3 horas hasta el amanecer. La casa era sencilla, rodeada de monte, sin vecinos, en un radio de 2 kilómetros. Rafael instaló cámaras, puso cerraduras nuevas y reforzó puertas y ventanas. Hizo todo lo posible para convertir el lugar en un refugio, aunque sabía que la paz sería temporal. Pero había algo aún más inquietante. Alguien desde adentro parecía ayudar a los criminales con acceso a la información de Mariana, de Rafael y de los investigadores. Podría ser alguien del antiguo despacho, sugirió Erika por teléfono días después. O alguien infiltrado entre nuestros contactos. Todo sucede demasiado rápido y entonces una coincidencia que parecía calculada. Rafael, dijo Mariana una mañana, con la mirada fija en el celular viejo que usaba solo para que jugara Pedro. ¿Recuerdas al doctor Mauricio, el socio nuevo? Claro, desapareció tras el accidente. Él sabía del seguro de vida y fue el primero en llamarme esa noche. Nunca más supe de él. Rafael anotó el nombre y se lo envió a Erika. Horas después ella contestó: «Bingo, Mauricio Costa. Aparece vinculado a 3 empresas de fachada, todas involucradas en pagos sospechosos y propiedades fantasma. Y además, tiene registros de viaje al mismo municipio donde dejaron a Mariana». Rafael apretó el celular con tanta fuerza que casi lo rompe. Ese desgraciado formaba parte de todo desde el inicio. «Ya casi llegamos, Rafael. Solo falta una pieza. Pero ellos también se están moviendo. Prepárate para lo peor». Y lo peor llegó esa misma noche. Pedro jugaba con bloques en el suelo de la sala cuando las luces parpadearon. Rafael fue a la ventana. Nada fuera de lo normal, hasta que vio un resplandor lejano. Faros. Un coche detenido a 100 metros de la casa. Se quedó inmóvil, con el pecho agitado. Tomó el celular y mandó un mensaje rápido a Erika. Nos encontraron. Miró a Mariana, ya de pie con Pedro en brazos, los ojos llenos de terror. «Ve al sótano, cierra con llave, no salgas hasta que yo diga». Ella obedeció. Rafael sacó la pistola del coche, la que guardaba solo por precaución, que ahora era su última línea de defensa. Afuera, el coche desapareció. Pero Rafael sabía que la sombra se acercaba cada vez más. Y ya no se trataba solo de justicia. Era cuestión de vida o muerte. El plan era arriesgado, imprudente tal vez. Pero Rafael sabía que era la única oportunidad de acabar con todo eso de una vez por todas. No bastaba con esconderse, no bastaba con huir. Era hora de exponer la verdad y derribar cada pieza de la banda que había destruido sus vidas. «Vamos a usar a Mariana como cebo», dijo él mirando a Arnaldo y Erika. «Pero ella estará protegida, micrófono oculto, localización rastreada en tiempo real, y ustedes dos con francotiradores listos». «Es peligroso», murmuró Arnaldo. «¿Y si se dan cuenta? Lo haremos parecer real, un encuentro secreto, una posible negociación para que ella guarde silencio. Yo mismo marco la cita con ellos». El lugar elegido fue la lonchería abandonada a un lado de la carretera, el mismo sitio donde todo había empezado. Mariana dudó al oír el nombre, pero asintió. «Es simbólico. Allí comenzó todo. Allí va a terminar». La noche señalada, todo estaba listo. Mariana llevaba un abrigo con una microcámara cosida en un botón y un micrófono de contacto en el collar. Rafael se quedaría a distancia, monitoreando todo desde una camioneta con los investigadores. El área había sido rodeada por cámaras ocultas y agentes encubiertos. La policía estaba a minutos esperando la señal.
El grupo criminal creía que estaba a punto de cerrar un acuerdo de silencio con Mariana, un pago final para asegurarse de que desapareciera para siempre. No sabían que los estaban observando, ni que cada palabra se grababa. Mariana llegó sola, puntual a las 9. El salón principal de la lonchería abandonada estaba a oscuras, con una lámpara colgante encendida sobre una mesa metálica. 3 hombres ya la esperaban. Uno de ellos, alto, con traje oscuro y mirada glacial, era Mauricio Costa, el ex socio, el traidor. «Mariana», dijo con una sonrisa cínica, «confieso que no esperaba verte de nuevo. 20.000 y una nueva identidad. Esto debería bastar para que te desaparezcas de una vez, ¿no?» Ella no respondió. Se sentó, con las manos temblando apenas bajo la mesa, pero el rostro firme. «No quiero dinero», dijo despacio. «Quiero entender por qué. ¿Por qué me hicieron esto?» Mauricio soltó una carcajada. «Porque eras útil y luego prescindible. Sabías demasiado. Eras rica, socia, con influencias, una pieza de lujo. ¿Y qué pasó con la mujer que pusieron en el coche? ¿Fabiana?» Un alma perdida. Aceptó el trato por 2.000 pesos y terminó como debía, sin rastros, sin preguntas. Afuera, Rafael escuchaba todo por el auricular. La sangre le hirvió. «Tenemos suficiente», dijo Erika enviando las grabaciones al mando policial, esperando autorización para intervenir, pero entonces una interrupción inesperada. «¿Dónde está Pedro?», preguntó Mariana mirando con alarma alrededor. «¿Cómo?», exclamó Rafael desde la van. «¿No está con ustedes?». «Salió hace 5 minutos», respondió Erika. «Dijo que iba por un juguete al coche». Las cámaras comenzaron a girar con urgencia. Un guardia corrió al perímetro. Nada. Se fugó. Pedro desapareció. El pánico fue instantáneo. Mariana intentó levantarse, pero uno de los criminales la sujetó del brazo. «¿Qué está pasando? Me están grabando», gritó. «Tenemos que actuar ya», ordenó Rafael. Pero antes de que pudieran avanzar, un grito resonó dentro del local. «¡Suéltame a mi mamá!». Desde lo alto de una escalera en el 2.º piso, Pedro apareció con un teléfono en la mano. Un segundo después, en los monitores de la van, comenzaron a verse sus videos. El niño se había escondido con un celular extra, grabando los rostros de cada uno de los criminales con audio claro. Era la pieza que faltaba. «¡Ahora!», gritó Arnaldo. La lonchería estalló en acción. Agentes encapuchados irrumpieron por puertas y ventanas. Se escucharon disparos. 2 de los criminales intentaron huir, pero fueron abatidos por los francotiradores. Mauricio sacó un arma y apuntó a Mariana. «Deberías haber muerto cuando te tuve». Pero antes de que apretara el gatillo, un policía disparó y le dio en el hombro. Cayó con un alarido, retorciéndose de dolor. Mariana se acercó y por primera vez se enfrentó al hombre que había destruido su vida. «Intentaste borrarme, pero la verdad ganó». Se volvió hacia Pedro, que corría a sus brazos. Rafael llegó poco después, sudoroso, tembloroso, pero entero. Los abrazó con fuerza, como si pudiera protegerlos con su propio cuerpo. En ese instante, las sirenas llenaron el aire. La noche había sido larga y sangrienta, pero la batalla, al fin, había terminado. Con pruebas, testigos e imágenes, todos los involucrados fueron arrestados. La red criminal se desplomó como un castillo de naipes. Empresas de fachada se disolvieron. Cuentas congeladas, nombres al descubierto. En el hospital, Rafael visitó a Arnaldo, aún recuperándose. «Se acabó», dijo él. «Ya no podrán hacerle daño a nadie». Arnaldo sonrió, exhausto. «Se acabó para ellos. Pero para ustedes, esto apenas comienza. Sanar lleva tiempo». Y tenía razón. Mariana y Pedro estaban a salvo, pero las cicatrices
Esas seguirían ardiendo, seguirían persiguiéndolos. Aún así, por primera vez en 2 años, Rafael no sintió miedo al cerrar los ojos. Sintió esperanza. La puerta chirrió como si también respirara aliviada con el regreso. La fachada de la casa seguía siendo la misma, pero todo parecía distinto. El polvo amontonado en las esquinas, los muebles cubiertos con sábanas, el silencio que llenaba las habitaciones. Todo atestiguaba los 2 años de ausencia, de dolor suspendido en el tiempo. Rafael empujó la puerta de la sala con cuidado, como si entrara en un templo antiguo y sagrado. Pedro pasó corriendo a su lado, con los ojos brillando. Mariana permaneció en el umbral, la mirada aferrada al recuerdo vivo de ese lugar. Soltó un suspiro tembloroso. «Todavía huele a café con canela», murmuró emocionada. Rafael sonrió, se acercó, tomó sus manos y la guió hacia el interior. «Porque nunca dejamos de esperarte». En la cocina, Mariana abrió una alacena, revolvió las tazas y encontró su preferida, azul, con una pequeña astilla en el borde. Cogió el trapo estampado con gallinas, ya algo desteñido, y puso la cafetera a funcionar. Los gestos eran sencillos, pero cargados de significado. Pedro se sentó en el piso de la sala con sus juguetes antiguos, como si reencontrara amigos de la infancia. Se reía solo. Mariana lo miraba embelesada. «Ha crecido tanto», dijo con la voz entrecortada, «y al mismo tiempo parece el mismo niño al que le daba un beso en la noche». «Nunca te olvidó», respondió Rafael, sentado en la mesa de la cocina. «Ni un solo día». Ella dejó que el café se colara. Aquel aroma familiar inundó la casa como un bálsamo. Por primera vez desde que habían vuelto, Mariana cerró los ojos y respiró hondo. Estaban en casa. No había rejas ni temor, solo la rutina, esa que antes le parecía trivial y ahora era todo lo que deseaba. Más tarde, mientras la luz matutina se colaba por las ventanas, preparó la mesa. 2 tazas, un vaso de leche y un plato con pan. Se escuchaba el sonido de la tostadora y el tintinear de las cucharas. Rafael apareció con Pedro en brazos, ambos sonriendo. «Mamá hizo café», gritó el niño, como si fuese el gran anuncio del día. Mariana lo abrazó y lo sentó en la mesa. Sirvió la leche como antes, removía el achocolatado hasta que se formaban remolinos en el fondo. Pedro seguía cada movimiento con ojos maravillados. Rafael se sentó a su lado, tomó su mano y se quedaron en silencio, observando al niño comer. «Pensé que nunca volvería a sentir esto», dijo él. «Paz, solo paz». Ella apretó su mano, sin mediar palabra. No hacía falta. Pedro mordía el pan despacio, como si saboreara más que la comida. El calor de su madre, la risa de su padre, la presencia que él temía no volver a tener. «Ahora nunca te irás otra vez, ¿verdad, mamá?». Mariana lo miró a los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla, pero ella sonrió. «Nunca más, mi amor». Rafael llevó la taza a los labios. El café aún estaba caliente. Miró a Mariana. Su rostro ya no era el de la mujer secuestrada, era el de una mujer fuerte, viva y presente. Sus ojos llevaban cicatrices, pero también luz. La casa parecía otra. Las ventanas abiertas dejaban entrar el viento con olor a vida. Las fotos en la pared, esas que Rafael nunca había tenido el valor de colgar, ahora sonreían en armonía con los vivos. Más tarde, Mariana recorrió el pasillo y se detuvo frente a su habitación y la de Rafael. Pasó la mano sobre la sábana estirada. Luego entró al cuarto de Pedro. La cama se le antojaba más pequeña de lo que recordaba. La lámpara con tema de astronautas seguía allí. La pared llena de dibujos, la mayoría hechos en los últimos 2 años, casi todos con 3 figuras, un hombre, un niño y una mujer. «Nunca te dibujó con ropa triste»,
observó Rafael, apareciendo en la puerta. Siempre con vestido amarillo, siempre sonriendo. Porque nunca me vio como muerta, respondió ella, siempre como alguien que estaba regresando a casa. Al caer la tarde, los tres salieron al patio trasero. Rafael les mostró las nuevas plantas que intentaba mantener vivas. Pedro corría con el perro del vecino, que atravesó el muro bajo, como siempre. Mariana se quedó mirando. El cielo anaranjado, el olor a tierra mojada, el susurro del viento entre las hojas. Cerró los ojos por un instante, y por primera vez en 2 años se sintió viva de nuevo. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.